Vamos a hablar de lo que es el trabajo dirigido como una modalidad de graduación. Sabemos muy bien que en el instituto todavía esta modalidad no ha sido dispuesta o no se ha dado, ¿no? Pero es una modalidad de graduación. Lo que sí es el tema de que el año pasado nosotros hemos estado viendo lo que era proyecto de grado. Este año sí va a ver lo que era proyecto de grado y emprendimiento y lo que ahora por este año se está viendo el tema de dar el examen de grado, ¿no? Entonces, ello chicos, el trabajo dirigido para nosotros es algo nuevo que se tendría que disponer o introducir al año como una modalidad de graduación. Estamos viendo los tipos de las modalidades de graduación que son más recurrentes. Por ejemplo, se ha citado lo que es el proyecto sociocomunitario productivo, pero que no se lo realiza, ni tampoco el tema de la graduación por excelencia. Entonces, en este bimestre estamos viendo todo lo que son las modalidades de graduación que son realmente prácticas para nosotros como estudiantes de la carrera de contabilidad. Pero depende mucho siempre de las políticas que tiene cada instituto para poder tener en cuenta qué tipo de modalidad se va a disponer. Por este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha pedido que se pueda disponer o que se pueda ya elegir como modalidad de graduación de los institutos o del instituto para que ellos puedan tener referencia a cuál se están asumiendo, ¿no? Y este año se está poniendo o se está tomando en cuenta, se está volviendo a tomar lo que es el examen de grado. Bueno, vamos a hacer una explicación muy rápida porque este tema también es corto y vamos a decir que el proyecto de grado, digo mejor dicho, el trabajo dirigido es ese trabajo intelectual que permite identificar una necesidad o un problema concreto de gestión en una organización pública o privada, con el fin de proponer una solución práctica y factible mediante la aplicación de conocimientos académicos adquiridos en la carrera. Es también un trabajo intelectual, tiene un formato, se sigue también un procedimiento, pero también como el proyecto de grado no entra a las investigaciones en sí, van a encontrar en algunos textos o van a encontrar en el internet mismo que lo define al trabajo dirigido como la investigación aplicada, pero igual confunden con el tema de que los proyectos de grado son también, ¿no ve? Investigaciones aplicadas, pero como habíamos quedado siempre desde un principio que hay que definir y hay que hacer una diferenciación entre tecnología y lo que es ciencia, en este caso también el trabajo dirigido entra en esta parte de lo que es la tecnología. ¿Por qué? Porque se está encontrando también una necesidad en una empresa a la cual también nosotros tenemos que dar una solución práctica. Pero me dijeran, ¿cuál sería la diferencia con el proyecto de grado? Aquí está la diferencia, donde nos dice de que este trabajo que se va a realizar está destinado a hacerlo en una organización, en una empresa, pero cuando ya decimos organización o empresa, tiene que ser ya realmente con todos los estándares de una empresa, donde pueda haber, por ejemplo, gerencia, parte técnica, parte contable, parte jurídica y todo, ¿no? Todos los componentes de una organización. A eso se refiere con una organización donde nosotros podamos definir alguna necesidad. Esta organización puede ser pública o puede ser privada, pero tiene que ser ya una empresa mayor, o sea, más organizada y más grande. Solos no vamos a definir que hay una necesidad. ¿Qué pasa aquí? Lo primero para hacer un trabajo dirigido es el tema de que tenemos que hacer la práctica laboral, ¿no? Esa práctica laboral que nosotros realizamos, ahí se detecta cuál puede ser las falencias o las necesidades que puede tener determinada empresa o organización pública o privada en las cuales nosotros con nuestros conocimientos, ¿no? académicos que hemos ido formándonos en todo el tiempo podamos ayudar a solucionar de manera práctica y factible. Factible ya hemos dicho que se puede realizar.
¿no? Entonces, además, ¿cómo se referiría a esto? Además, la estructura misma de un trabajo dirigido no tiene las mismas partes que puede tener un proyecto de grado, ¿no? En cambio, sí, el proyecto de grado siempre va a ser un poco más individual que el trabajo dirigido. El trabajo dirigido siempre vamos a depender mucho de la empresa para que nosotros podamos efectuar alguna solución al mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese sería el trabajo dirigido. ¿Qué características tiene el trabajo dirigido? Es de carácter práctico, es decir, busca una solución práctica y viable a un problema real de gestión que afecta a una organización. Cuando hablamos de organización, es una empresa. Y cuando decimos organización misma, es decir, que haya sido, ¿cómo les digo? Eh, que esta organización que esté conformada con todos los niveles de un organigrama, ¿no? Eso me referí. Perdón, un ratito me he desconectado de lo que estaba hablando, pero estaba diciendo que cuando ya hablamos de organización, estamos diciendo de que tiene que haber un organigrama, es decir, que ya se tenga que tener una dirección, una gerencia, para luego ya ir con los siguientes roles que ya desempeñan en la organización misma, ¿no? ¿Y dónde tendríamos que hacer, por ejemplo, nosotros nuestro trabajo dirigido? En el área financiera contable. Ahí es donde se va a ir realizando, ¿ya? Después dice, es la atención a una demanda de una organización para realizar un estudio específico o el diseño de un instrumento administrativo contable. Aquí faltaría administrativo contable, es decir, que en nuestra práctica laboral nosotros hemos determinado o nos han ayudado a determinar alguna falencia en la parte contable. Ahí tenemos que realizarlo, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir viendo para poder determinar que el trabajo dirigido es diferente al proyecto de grado en ese sentido. Luego, nos dice, no contempla una hipótesis. Cuando ya decimos que no contempla una hipótesis, directamente estamos diciendo que no es investigación, porque cuando hacemos investigación tenemos que tener en cuenta que hay una hipótesis, ¿no ve? Entonces, aquí ya nos está diciendo, no hay hipótesis, no es investigación. Solo tiene que mostrar la mejor solución al problema identificado. Entonces, como en el proyecto de grado, la parte más importante para una defensa de un trabajo dirigido es la parte práctica, ¿no? La parte práctica, como del proyecto de grado. Además además del tutor académico, en un trabajo dirigido interviene un tutor institucional. ¿Qué quiere decir? Que donde estamos yendo, en la institución donde vamos a desarrollar el trabajo dirigido, nos nombra un tutor. Entonces, según con él, según ¿cómo se dice? A todas las propuestas que nosotros podemos mostrar y él también lo que quiera que la institución requiera, vamos a ir coordinando y vamos a quedar en un acuerdo para hacer un determinado proyecto de un trabajo dirigido. El postulante identifica una organización, es decir, el año pasado teníamos un problema en esto y nos decían, licenciada, si vamos a hacer el trabajo dirigido, ahora ustedes nos tienen que enviar ahí al lugar donde tenemos que realizarlo. No es así, a veces, mire, hemos hecho el año pasado casi 150 proyectos. Si hubiéramos hecho 150 trabajos dirigidos, hubiéramos tenido que tener bastantes instituciones donde mandarles para que puedan desarrollar sus proyectos, digo, sus trabajos dirigidos. Entonces, en ese sentido, ahí también había un problema porque todos, si querían hacer un trabajo dirigido, deberían de encontrarse en la empresa. Y como ya no es una empresa pequeña, como vemos en un proyecto de grado, es mucho más difícil poder acceder a entrar a ese tipo de empresas y poder hacer un trabajo dirigido. Luego, tenemos la estructura del proyecto, digo, perdón, del trabajo dirigido. Y está conformado primero del tema específico, luego una introducción, luego la justificación, antecedentes institucionales, ¿no? En ese sentido, el tema que nosotros vamos a ir escogiendo
en contabilidad tiene que referirse al tema de contabilidad. Como dice, se puede hacer se puede determinar en hacer un reglamento contable de el tema de bajas de activos, ¿no? O sea, ya de lo que se puede, pero se tiene que referir al área donde tenemos que, como contadores, tenemos que realizarlo. No podemos irnos a jurídica y hacer el tema de un trabajo dirigido en jurídica siendo nosotros contadores, ¿no? Luego tenemos lo que es una introducción, la justificación que hemos estado viendo, pero ahí que es la motivación de por qué estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Ese trabajo dirigido. Y esto es bien importante. En ninguno de los trabajos que hemos ido viendo o en las modalidades de graduación hablamos de los antecedentes institucionales. Es decir, que aquí tenemos que hablar de lo que es la institución misma, visión y todo lo que se refiere a la empresa. Luego, tenemos lo que es la formulación del problema, también se tiene que hacer una formulación del problema y también, chicos, no se maneja una pregunta científica y eso tiene mucho que ver y siempre van a encontrar igual en trabajos dirigidos, van a agarrar preguntas científicas y van a hacer sobre eso. Pero ¿qué hemos dicho? Que si estamos hablando de tecnología, o sea, si vamos a solucionar de manera práctica un problema, quiere decir que si no va a haber hipótesis, no podemos utilizar una pregunta, sino vamos a utilizar una oración afirmando que hay una necesidad en esa empresa de algo. Objetivo siempre. Toda estructura, todo informe que se tiene que realizar siempre va a tener objetivos, el general y los específicos. La metodología sencilla también como el proyecto de grado. No va a ir muy profundamente, no se va a realizar, porque a nosotros, como les repito, en la parte de la defensa misma para los trabajos dirigidos, se toma en cuenta la parte práctica. Productos a ser logrados, lo que se va a entregar, los alcances, hasta dónde podemos llegar con nuestro estudio, con nuestro trabajo que vamos a realizar, estructura del documento. Y en la estructura del documento tenemos que el marco teórico, como verán, en todos los informes que se presentan, siempre está el tema del marco teórico, el sustento teórico que tiene todo trabajo, ¿no? Que todo informe tiene que presentar. Marco propositivo, propuesta de intervención, es decir, lo que queremos dejar a la empresa y lo que es el tema de la bibliografía y tenemos lo que son los anexos. Como se darán cuenta en todo lo que hemos ido viendo en esta temporada, siempre los informes para poder presentar de un trabajo, de una modalidad de graduación, aunque difieran en alguna y otra cosa, siempre van a tener ese orden donde van a ir apareciendo. Y siempre vamos a tener en cuenta que va a estar ahí el tema de los objetivos, el tema del problema, la metodología, el marco teórico o el marco propositivo y siempre vamos a estar hablando de lo que son la bibliografía y los anexos. Con eso se estuviera dando una sencilla explicación de lo que es el trabajo dirigido. No vamos a entrar a no vamos a hacer mucho énfasis en esto, en en las diferentes modalidades de graduación, porque lo estamos viendo como, como tiene que ser, ¿no? De una manera ligera, no tan profunda, sí, en la que vamos a profundizar y hemos dicho es en emprendimiento porque es parte de nuestra materia de este año. Muchísimas gracias.